¿Cómo estás? Bienvenido, feliz año, exactamente. Bueno, Henry, ¿qué vas a estar desarrollando en la jornada? Bueno, vamos a estar hablando acerca de dioses solares, pero dioses solares referidos justamente al nacimiento de Jesús. Viste que está en controversia si nació el 25 de diciembre o no, pero hay una serie de similitudes que se dan con otro tipo de dioses de otras épocas, de otras culturas, que son realmente sorprendentes. Situaciones muy similares que se dan, por ejemplo, con el nacimiento de una virgen, nacimiento más o menos cerca del solsticio de verano o de invierno en el norte, y otro tipo de situaciones que son demasiado curiosas como para dejar pasar. Entonces hicimos un informe, justamente, también con el psicólogo de religiones Ubaldo Pino, en donde repasamos las similitudes que hay en diferentes culturas con estos dioses solares. ¿Hace falta ponerme protector para ver el informe de los dioses solares? No, por ahora no. Entonces lo vemos. Características de la historia de Jesús, pero en general desconocemos las grandes similitudes a otros dioses que lo precedieron. La leyenda egipcia de Horus es muy similar a la de Jesús. Los hechos más similares de su vida son los siguientes. Horus nació de una virgen, Isis, más o menos el 25 de diciembre en una cueva. El parto de Isis fue anunciado por una estrella y fue atendida por 3 hombres sabios. De niño fue un prematuro maestro y fue bautizado a los 30 años de edad. El hombre que bautizó a Horus se le llamaba Anup el Bautista. Horus tenía 12 discípulos, llevó a cabo muchos milagros y resucitó a un hombre llamado el Azarus, muy similar al caso de Lázaro con Jesús. Horus también caminaba sobre las aguas, se transfiguró en una montaña. Horus fue crucificado, enterrado, para posteriormente resucitar. A Horus se le conocía también como la luz, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, el buen pastor y el Cordero de Dios. Mitra, el dios persa, precede al mito cristiano en 600 años. Nació de una virgen en torno al 25 de diciembre. Tenía 12 discípulos. Fue enterrado en una tumba después de 3 días. Se puso nuevamente en pie. Su resurrección se celebra todos los años. La fiesta principal de Mitra es la Pascua. Su religión también tenía una cena o Eucaristía. También las semejanzas entre Krishna indio y Jesús de Nazaret son más que asombrosas. Krishna nació de una virgen. Su padre fue un carpintero. Su parto fue asistido por ángeles, pastores y hombres sabios que le entregaron como regalo oro, mirra e incienso. Fue perseguido por un tirano que asesinó a miles de niños. Resucitó a muertos y curó leprosos, a ciegos y a sordos. Krishna predicaba en parábolas, enseñando la caridad y el amor. Vivía pobre y quería a los pobres. Se transfiguró frente a sus discípulos. Algunas leyendas relatan que fue crucificado en un árbol. Después de muerto, se puso en pie y ascendió a los cielos. Era considerado el principio del fin, el alfa y omega. Sus discípulos lo llamaban Zeus. Otros dioses, como Atis y Dionisio, en otros tiempos y culturas, comparten sorprendentes características con Jesús. Krishna, Mitra, Apolo, es lo que se llaman los dioses solares. Los dioses solares son aquellos que tienen que ver con los ciclos de la luz. Justamente nos estamos acercando a un solsticio y ese solsticio, que era de invierno en el norte, era lo que celebraba el nacimiento de Apolo, por ejemplo. Así que casi todos estos dioses que mencionábamos, por ejemplo, tienen en común el nacimiento, nacen de una virgen, son perseguidos por algún rey o gobernante, Kamsa, por ejemplo, en el caso de Krishna, que manda matar a los inocentes, dice también, para poder matar a Krishna, naturalmente. Nace de una virgen que se llama Yasoda,
llevan una vida paralela, ¿no? Por ejemplo, ya de niños hace una serie de milagros. Y entonces, por ejemplo, se dice en el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, que en un momento Jesús levanta la colina de Jerusalén para proteger de un diluvio con el dedo meñique. Y en los Vedas, 3.000, 4.000 años antes, en el Bhagavad Gita, se habla de que Krishna levanta la colina de Govardhan para proteger un diluvio con el dedo meñique. Y luego también, ya hacia el final, entre comillas, de sus vidas, está la muerte y resurrección, por eso poníamos las comillas, ¿no? Y casi todos pasan 3 días desaparecidos en la tierra o en el mar. Por ejemplo, Guru Nanak, mucho más cercano en el tiempo, en el 1530, dice que desaparece 3 días debajo de las aguas, ¿no? Y sus amigos, uno musulmán y otro hindú, lo buscaban desesperadamente junto al pueblo hasta que aparece de las aguas y dice: a partir de ahora ya no hay musulmanes ni hindúes, solamente los discípulos. Y por eso se llaman Sikh. Sikh significa discípulo. Para muchos, estas similitudes pueden estar representando necesidades que radican en el inconsciente colectivo de la humanidad, explicando así la aparición esporádica de un Dios entre nosotros. Lo que dicen los estudiosos de la temática, como Campbell, por ejemplo, el gran mitólogo norteamericano, Mircea Eliade, el historiador de las religiones, es de que estos son arquetipos que se van repitiendo en la humanidad, que surgen de una dramatización del inconsciente colectivo de la humanidad. Esa humanidad que tiene necesidad de que el héroe triunfe sobre la muerte. Y entonces ahí se hace todo ese mito solar. Hay otros autores, ya hablando del esoterismo, como Madame Blavatsky, que van a decir de que hay un origen quizás de otras civilizaciones desaparecidas, la Atlántida, la Lemuria, continentes que en algún momento, al cabo de la larga existencia del ser humano, porque estamos hablando 1,5 millones de años, o por lo menos 100.000 años de Cromañón, Neandertal, entonces tiene que haber otras civilizaciones sin duda. Cuando estudiamos el tema, la primera pregunta que nos surge es si realmente existió tal ser, o es simplemente producto de la imaginación colectiva. Las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo. Creo que hay muchos fundamentos históricos de la existencia de Jesús, infinidades, y no de fuentes cristianas que podríamos poner con toda certeza en duda, especialmente si son romanas, porque han hecho una manipulación al cabo de 2000 años de historia de los textos religiosos. Pero sí de investigadores que han encontrado cartas de romanos, de gobernadores, hay alusiones de otras personas que hacen a la existencia de Jesús el Cristo. Según autoridades católicas, la presencia de Jesús entre nosotros fue tan importante que requirió de apariciones y representaciones previas en diferentes culturas para mostrar el carácter universal de su mensaje y preparar al mundo para su llegada. Esa fue una de las posiciones y la más moderada, porque durante especialmente el siglo XVI, XVII, cuando los jesuitas llegaron a la India y llegaron a Japón, era considerado de que esas similitudes provenían del demonio. De todas maneras, cuando estudiamos lo que dice realmente la Iglesia, no los sacerdotes comunes en las parroquias, con todo respeto a ellos, sino lo que dice el Concilio Vaticano II, por ejemplo, el Nostra Aetate, nuestra edad, esa encíclica que habla sobre las otras religiones y dice de que en todas las religiones están los destellos de la verdad, de la divinidad, y menciona al Islam, menciona al judaísmo, menciona al hinduismo. Y entonces en los encuentros interreligiosos, por ejemplo, que comenzó a organizar en 1984 Juan Pablo II, invitando a los líderes de todas las religiones tradicionales, orando juntos, se empezó a ver de que todo es el aura, ¿no?, en ese sentido de luz que rodea la gran epifanía del Cristo. Y el Cristo es relatado míticamente de una manera para los judíos y míticamente para los hindúes de otra.
Bueno, ahí estaba entonces este informe realmente completo e interesante de Henry, ¿no? Sí, que deja la puerta abierta siempre al diálogo, a la controversia también, de cierta manera, ¿no? Porque, como dice, yo me afilio bastante a lo que dicen las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, ¿no? Que la aparición o la presencia de Jesús, en este caso, fue tan importante para la humanidad que tuvo algunas señales previas como carácter, para darle carácter universal, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la verdad, y además la manera de vinculando una cosa con la otra también tiene que ver con la investigación que desarrollás y está bueno, ¿eh? Sí, recordemos que a veces este tipo de temas también tienen una serie de mezcla entre fe y datos históricos. Muchos datos históricos no son de todo correctos, pero sí otros sí. Entonces, claro, ahí es donde armamos un poco la historia, ¿no? Henry, muy bien, muchísimas gracias. Los quiero invitar este lunes, voy a estar dando una clase de control mental gratuita, este lunes a las 19:30 en mi centro. Aquellos que quieran ir, están invitados. ¿Hay alguna manera para anotarse? Sí, el teléfono que siempre aparece, sí, el 2482-6618, o si no, buscan en Zona Desconocida en Facebook, ahí están todos los datos. Bueno, muy bien, ahí tenemos el número del Centro Hellenser, clase de control mental gratuita, este lunes. La verdad, el lunes imperdible.